Muchas gracias, buenos días a todas, a todos, qué feliz de estar aquí estoy. Déjenme pongo esta cosita. ¿Me ayudas? A ver si no. Gracias. Ay, pues qué placer. Sí, yo sé que ha sido tardado llegar, venir, pero ¿saben qué? Mientras estábamos alabando, yo dije, es el tiempo perfecto. Y no quiero que se escuche nada más como un lugar común de que, es el tiempo perfecto porque Dios hace todo perfecto. Y ciertamente Dios hace todo perfecto, pero mientras estaba aquí sentía, este era el momento, este era el día. Sentía en un profundo gozo mi corazón y fue precioso adorar con ustedes, deleitoso, mi alma estaba deseando tener este momento porque la adoración viene del corazón y no necesitamos ser una gran multitud. Si los corazones de los que estamos aquí estamos en profunda adoración, eso es agradable delante de Dios, más que el canto de miles, el corazón de los rendidos, el corazón de los que le adoran en espíritu y en verdad. Y así lo sentí hoy. Me siento súper agradecida de estar aquí, contenta. Un gusto conocerlos, no tenía el gusto, pero me da mucho gusto. Mi nombre es Patricia Prado. Y yo me siento un poco ya también de creados, ¿eh? O sea, mientras yo estaba adorando, yo dije, también siento que estoy en casa. Porque la palabra de Dios dice que cuando tú dejas casa, padre, madre, amigos, todo, ¿verdad, hermanos? Por causa de Él y del Evangelio vas a recibir 100 veces más. Y para mí esta es una casa. De esas 100 casas que el Señor ha dado en su bendita provisión para mi vida. Entonces me siento honrada. Fue un deleite adorar y, ¿sabes? Podía sentir que el corazón del Padre se estaba deleitando. Y mis lágrimas se llenaron mis ojos se llenaron de lágrimas porque decía, Padre, tú realmente estás disfrutando esto, tú estás realmente deleitándote en nuestra adoración. Y entrar en adoración con Él es un momento de sublime éxtasis y placer. O sea, Dios no es un Dios, yo no lo percibo así como, sí, adórenme criaturas, ¿no? Sino que es cuando entras en la adoración donde te das cuenta por qué estás aquí y donde cobra todo sentido en tu vida. Entonces yo le decía, Señor, yo nací para adorarte. Yo nací para adorarte. Hasta mi último suspiro, hasta mi último latido. Aparta todo lo que me aleje de no estar así, viviendo como estoy ahorita, en este momento donde me puedo fundir contigo. Y digo, si en este momento tú me llamaras, yo ya me voy, ¿no? En la plenitud, pero hay un montón de chamba, ¿verdad? Sí, no. Pero el Señor dice, no, todavía no es tiempo porque hay mucho trabajo que hacer. Y yo me siento muy honrada de ser un ministro del Dios Altísimo y de poder predicar su palabra. Entonces, solo decirle, estoy muy contenta, gracias César, gracias por la confianza. El día que hablamos de esta venida, que no es la de Cristo todavía, esta de hoy, de estar aquí con ustedes, yo realmente lo tomé como un compromiso, solamente estaba buscando el momento para ello, pero estaba realmente en mi corazón, o sea, sabía que iba a pasar, porque el Señor es muy fiel. Y además fue bien bonito porque ese día precisamente yo venía de compartir en el reclusorio, algunos saben, yo tengo la oportunidad de ir a un reclusorio, al reclusorio de Santa Marta Catitla, en Iztapalapa. Este es mi cuarto mes que tengo, mi cuarta visita del año, estoy yendo una vez al mes a predicar allá. Y venía y me reuní con César y con Tania y les estoy contando yo haciendo un fuego, ¿verdad? Y entonces César me vuelve a hacer la invitación y le dije, sí, claro que quiero estar. Es un honor, a mí me honra, porque me abre las puertas de su casa, comparto con sus pequeños y pues hay que cuidar la pequeña manada, ¿verdad? Entonces eso me honra muchísimo de que me dé esa confianza. Y lo tenía en mi corazón y yo dije, va a llegar el momento y este es el día, así que muchas gracias. Y bueno, a los que no lo saben, Tania es de mis mejores amigas. Por Tania conozco Creados. Y entonces yo sé que para ella ha sido una bendición esta casa espiritual. Ha sido un lugar donde ella ha tenido una intimidad muy particular con el Señor y ha visto cómo Cristo se está formando en ella. Y nosotros oramos constantemente por ella sabiendo que es Cristo quien se está formando en ella, ¿no? Y por eso la cuidamos, la amamos y caminamos con ella. Porque pues es lo que el Señor nos puso a hacer, caminar juntos, ¿no? Y así como esos dos que iban camino de Emaús, como decía mi querido Jesús, pues así somos nosotros. Caminando y conversando en la cotidianidad, cada día.
hay cosas que todavía están veladas para nosotros. Dice la palabra en el capítulo 24 de Lucas que habían cosas que estaban velados, tan estaba velado que no lo reconocieron a él, ¿no? Entonces, así de alguna forma muchas veces estamos caminando. Todavía hay áreas de los misterios del reino que están velados para nosotros, pero estamos perseverando, ¿no? El Señor dijo, vayan de 2 en 2 y háganlo. Y en lo que haces tú la obra, Cristo se va revelando más. Y en lo que tú caminas, Él se va mostrando más. Y lo vas reconociendo más palpable y más sensiblemente. Y de repente dices, ya sé cómo es que Él corta el pan. Ya sé su saludo de paz, shalom. Empiezas a reconocer su voz, empiezas a ver su persona, te sientas a la mesa, hasta el punto donde dices, no ardía mi corazón cuando Él me explicaba las escrituras. Es precioso, ¿no? O sea, yo dije, sí, Señor. Yo no sé cuál sea tu profesión, tu trabajo, tu oficio, pero tienes la mejor misión del universo. Y es llevar ese ardor en tu corazón para encender otros corazones. Porque, ¿sabes? Mientras Jesús estaba hablando, hablo de nuestro querido Jesús aquí, yo recuerdo, o sea, Él está diciendo esto del ardor. ¿Y sabes yo qué pensé? Que hoy somos nosotros los que al hablar la palabra encendemos el ardor en otros, como Cristo lo hizo. Porque Cristo es en mí y yo en Él, nuestra esperanza de vida eterna. Y si Cristo está en ti viviendo, cuando tú abres la escritura, cuando explicas la palabra, el corazón de los demás tiene que arder. El corazón de los demás tiene que arder. Ese es nuestro llamado y nuestra misión. Dime si no es precioso la misión que el Padre eligió. De mis salmos favoritos es el 16, ¿no? Y dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad de los hijos de Dios es deleitosa. Es abundante, es exquisita, es un manjar que Dios nos dio. Y sabes, no solo te lo dio para que tú lo tengas, y hoy para mí es también una recompensa del reino de los cielos. No es un servicio, es una recompensa. Estoy gozada de estar aquí, así es como mi Padre me galardona. ¿Escuchaste esa porción de la palabra que dice que Dios es galardonador de los que le buscan? Él tiene múltiples formas, Dani, de galardonarnos. Para mí esta es una. El poder hacer que al abrir las escrituras y exponerla con ustedes, arda mi corazón y arda el de ustedes. Ese es mi galardón. Y por ese galardón que pongo delante de mí, cada día me levanto y trato y procuro dar la milla extra sabiendo que la gracia de Dios va a ser suficiente para ese día. Hoy subía una imagen en el Instagram, ¿no? Porque hay gente que piensa que yo siempre hago ejercicio bien feliz. Y no, la verdad es que a veces me cuesta. Así. No siempre lo hago con ánimo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Pienso que en el espíritu tenemos días arriba, días más abajo, ¿no? Pero la gracia es todo lo que tú necesitas. La gracia que te va a llevar a perseverar. Porque nuestra carrera es una carrera, pues, de resistencia. Pero no lo veas como esa parte de resistencia, de qué pesado. La verdad es que yo no lo percibo así. Yo soy una niña en el espíritu, yo tengo 11 años caminando con el Señor, hace 14 años le rendí mi vida, pero pasaron 3 años hasta que entendí qué era lo que estaba haciendo, porque a veces uno le rinde la vida al Señor y luego pasa el tiempo y dices, significó eso. La verdad es que lo dije de corazón, lo dije con mi boca, lo dije con mi espíritu, con mi alma, pero a los 3 años conozco a mi papá espiritual y es el que me dice, qué bueno que ya estás en casa, ahora vamos a enseñarte a ser hija. Entonces, de ahí ya 11 años. Y sabes, yo sé que he descubierto una milésima parte, he conocido. Entonces, sé que lo que viene siempre va a ser glorioso porque es expandirme más al conocimiento de toda verdad, de esa luz admirable, de esa gloria infinita. Entonces digo, pues sigo, Señor, porque no hay mejor vida que pudiste diseñar para mí que esta. Yo soy bien apasionada, se nota, ¿verdad? Soy bien apasionada. Entonces ayer estaba predicando en el reclusorio y yo les decía, es que yo no concibo que hayan creyentes tibios. Ay, perdón. ¿Saben por qué? Porque a mí me parece, no, perdóneme, pastor, pero ¿saben por qué? Porque nuestro Dios es bien apasionante. Nuestro Dios es romántico. Si hay romance en tu corazón es porque hay romance en el corazón de papá. Y siempre va a encender las historias de amor en nuestro corazón, ¿a poco no? Seas hombre o mujer, eso no distingue. Siempre va a encender tu corazón.
Y no te sientas mal o culpable por sentir deseo de romance en tu corazón. Está en el corazón de tu Padre, ¿no? Porque hay un romance eterno que se está construyendo entre Cristo y su iglesia todo el tiempo. Entonces estás viviendo un romance, estás enamorado. Yo en algún momento también determiné algo en mi vida. Todos hemos determinado en nuestra vida convicciones, ¿a poco no? Algunas eres consciente y otras no. Pero una de las que yo fui consciente es yo necesito vivir enamorada. Yo necesito vivir enamorada. Yo no puedo no vivir enamorada. Yo siento que ahí se me va la luz y me apaga el brillo. O sea, yo necesito estar enamorada. Y entonces en su tiempo, pues fui noviera, ¿verdad? Pensando que ahí era donde iba a encontrar ese romance que no se apaga, pero es que no había conocido el romance de romances. Entonces, cuando conoces el romance de romances, es que esto nunca se acabe. Que esto no se apague jamás. Porque todo lo que vemos aquí es sombra y figura de la gloria y de la eternidad y de la belleza y la majestad de Cristo. Y si esto es sombra, no nos podemos imaginar lo que va a ser contemplarlo más y más y más a Él. Y bueno, esta solo era la introducción, hermanos. Porque yo estoy muy contenta de estar con ustedes. Y esa ocasión que hablábamos, yo compartí sobre Daniel 6. Y a mí no se me olvida, o sea, lo que yo tengo que decirles, tengo muy buena memoria. Aquí mi Tania les puede decir, yo tengo muy buena memoria. Me acuerdo de los detalles, perfecto y todo. Y también le doy mucho valor a mi palabra. Entonces, soy abogada de formación, o sea, jurídicamente hablando. Y eso también responde al corazón de mi Padre porque, pues imagínate, si Jesucristo es el abogado de abogados. Toda profesión sin excepción, en algún momento llegué a esta convicción, ninguna profesión no refleja a Cristo. Nada más que algunos no lo saben. Los arquitectos reflejan algo del Señor. Los ingenieros reflejan, los artistas reflejan, no, por supuesto, tenemos al máximo artista del universo. Entonces los abogados también. Los abogados tenemos algo del corazón de nuestro Padre. Dice expresamente la Biblia que Él ama el derecho. Entonces cuando lo encontré lo remarqué y así, yo dije, sabía. Lo sabía, Señor. No soy tan cuadrada, bueno, un poco, pero sabía que yo de mi Padre con esto, ¿no? Entonces, sí, y esa vez estaba hablando de eso y quiero compartir eso con ustedes, porque ¿sabes qué? Tengo una convicción, la palabra de Dios es atemporal, aplicable en todo tiempo, y sé que todo el tiempo la palabra de Dios nos está hablando. Así que sé que lo que ese día el Espíritu me dio, hoy nos lo va a hablar a nosotros, por lo que cada uno de nosotros necesitamos para seguir afianzando nuestros pasos en Cristo, afirmando nuestros pasos y viendo que nuestras veredas se están alineando a Él. Entonces, Daniel 6 es una porción deliciosa y aunque yo tengo preparado la comida, el Espíritu de Dios tiene toda la libertad de hablar lo que Él quiera hablar. Mis labios están consagrados a Él, mi boca, mi voz, ¿no? Regularmente a donde voy a los lugares, ayer me decían, ¿no? Tienes voz de locutora, y yo sí, el Señor me la dio para predicar la palabra. Ese es el don. Pero hay unos que tienen unas habilidades tremendas para pintar y que ese es su don para darle gloria a Dios, ¿verdad? Bien, Daniel 6. Fíjate que a veces soy un poco tardada y no es que lo quiera hacer muy tardado, pero me voy a ir leyendo y compartiendo. ¿Les parece bien? Porque si lo leo todo y luego lo comparto, nos van a dar 2 horas aquí. Entonces, yo no tengo prisa. ¿Alguno de ustedes tiene prisa? Ah, perfecto. Daniel en el foso de los leones. Y tú puedes decir, ay, Pati, pues Daniel en el foso de los leones, todos conocemos esa historia, la hemos escuchado toda la vida. O habrá alguien que diga, no, realmente nunca he escuchado la historia de Daniel en el foso de los leones. Pero es muy común que hayamos escuchado esta historia. Pero no porque la hayamos escuchado, leído, quizás hasta varias veces, nos cerremos a lo que hoy el Espíritu nos quiere hablar a través de la porción. Porque hoy en la mañana que la volví a meditar, me volví a hablar. Así es la palabra de Dios y sigue dándole más dimensión. Entonces, pues ya nos cubrió en oración César, entonces yo ya voy a entrar a la porción. Y dice así la palabra de Dios. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el territorio. Está hablando de administración. Como abogados sabemos que es la administración pública, ¿verdad?
cómo se divide y se establece toda la estructura de gobierno para que los asuntos de gobierno se atiendan adecuadamente. Hablamos de organización, hablamos de orden, hablamos de jerarquías y funciones. Bien, entonces al rey Darío del imperio babilónico le pareció bien que para la parte de la administración de su imperio, pues tenía que instruir a 120 sátrapas, 120 hombres de gobierno que se encargaran de ciertas funciones, ¿no? Y que gobernasen sobre todo el reino. Siempre ha sido importante aprender a delegar y compartir responsabilidades. Y la iglesia no es la excepción. Nosotros tenemos funciones que desempeñar, tenemos cargos, tenemos roles. No lo vemos como una cuestión de superioridad, porque la palabra ya el Señor reformó muchas cosas en el sentido de darle un sentido correcto conforme al corazón de Dios. Y conforme al corazón de Dios no hay superioridad. El que quiera ser el primero que sirva. Y créanme que lo sé. Como parte de un ministerio y del liderazgo de un ministerio, sé que el que está al frente es el que le chambea más, ¿no? Y el que va a lavar los pies de los discípulos, ese es el llamado para nosotros, ¿verdad? Nosotros no nos enseñoreamos de las personas. Y sobre ellos, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. A mí Daniel me parece un personaje fascinante. Voy a decirlo mejor, una persona fascinante, porque cuando decimos personaje parecía que es una historieta. Y luego la gente piensa que cuando lee la Biblia está leyendo como un cuento bonito. No, son personas que existieron, gracias, que estuvieron en la tierra y que vivieron de tal forma que le dieron gloria a Dios. Y de ellos queremos aprender, ¿verdad? Entonces Daniel era uno de estos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Sabes? Casi en cada versículo yo veo un principio espiritual. En este veo otro principio espiritual, la rendición de cuentas, para que el rey no fuese perjudicado. Hay ocasiones que cuando uno empieza a caminar con el Señor, nos cuesta la rendición de cuentas. ¿Pero por qué? Si ni a mis papás le pedía permiso, ¿verdad? Si yo nunca le he dado cuentas a nadie de mi vida. Como, ¿por qué voy a ponerme bajo la autoridad de alguien y voy a rendir cuentas? Bueno, pues para que el rey no se vea perjudicado en sus intereses. ¿Quién es tu rey ahora? Así es. Y ese rey tiene un reino, intereses, sobre los cuales nosotros estamos caminando y cuidando esos intereses. De hecho, la Biblia te va a decir, en 2 Corintios 5, somos embajadores. Y es una función diplomática que garantiza las relaciones bilaterales entre un estado y otro. Entonces, pues yo tengo un estado al que represento aquí en la tierra, ¿verdad? Yo no quiero que los intereses de mi padre se vean mermados de ninguna manera. Entonces, si eso realmente lo crees en tu corazón y ya lo asumes como una convicción, tú tienes que estar bajo autoridad de alguien y tienes que saber rendir cuentas. Y lo comparto porque es un principio de mi vida. Aquí Tania me conoce muy íntimamente y sabe que tengo mis mentores y mis guías. O sea, yo rindo cuentas. Cuando salgo y entro de una misión, cuando voy y vengo. O sea, eres demasiado segura de ti misma y me parece que eres de esas niñas que como que le dieron todo y la firmaron siempre y así, ¿no? Y que tienes un papá como que te consiente mucho, algo así dijo. Y yo, sí lo tengo. Por supuesto que no estaba hablando de Roberto Prado, que es mi padre biológico. Lo amo y lo honro, el Señor lo sabe. Pero esa seguridad en realidad estaba viniendo de mi Padre Celestial. No, yo antes de conocer a Cristo tenía muchas inseguridades, muy encubiertas, ¿verdad? Había construido toda una fachada para cubrir mis inseguridades. Pero una vez que tú caminas con el Señor, eso se nota. No hay forma de que no se note. Entonces, para Daniel fue evidente a sus compañeros y estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle en lo relacionado al reino. ¿Por qué? Porque estaban envidiosos, porque estaban celosos, ¿verdad? Incómodos de lo que hacía Daniel, de lo que era Daniel o lo que representaba Daniel. Pero, ¿sabes? Tú tienes que saber que cuando llegue hasta tu vida, la mayoría de las personas lo que van a buscar primero es descalificarte en lo relacionado al reino, dice la palabra. ¿Y sabes a qué se refiere esto? A mayordomía. ¿Qué entendemos cuando hablamos de mayordomía?
Servicio, cuidar, administración. Ujú. Perdóname, ¿me decías algo así? ¿Servicio también? Bien. Mayordomía. Lo primero que querían atacarlo es en su mayordomía, en lo relacionado al reino. ¿Cómo administras tu tiempo, tu energía, tu dinero, tus recursos, tus amistades? Esa es su mayordomía, tu tiempo. Hace algunos años entré en un tiempo de entrenamiento y leía en ese momento, como parte de la formación de este entrenamiento y coacheo, que los mexicanos en promedio pierden entre 4 y 6 horas al día en ocio. A mí me pareció una locura. Gracias, pastor. Pero, no, sí, es que sabes que yo dije, no es real. Me dio como celo de mi tiempo y dije, yo necesito revisar en qué se me está yendo el tiempo, porque uno puede pensar que no eres de los que tiene 4 horas al día, pero ya no nos vamos a 6, 4, que es la mínima. 4 al día. O sea, ¿cómo? ¿Y cómo podemos decir que no tengo tiempo para pasar tiempo con Dios? ¿Cómo puedo decir que no tengo tiempo para cuidar mi cuerpo y ejercitarme? ¿Cómo puedo decir que no tengo tiempo para leer la palabra de Dios o para cuidar de otros o para servir a otros? Si en promedio en México la gente pierde tanto tiempo en ocio. John Piper dijo hace no mucho, al final de los días, las redes sociales van a demostrar que la falta de intimidad con Dios no fue por falta de tiempo. Es cómo administras tu tiempo, uno de tus mayores recursos. Cómo administras tus amistades, tus relaciones, tus recursos económicos. Sobre eso querían encontrar algo para acusar a Daniel, la mayordomía. Yo, el último trabajo que tuve es, vamos a decirlo secularmente, aunque para mí todo es espiritual, y no creo estar sobre espiritualizando, para mí todo el tiempo es espiritual, porque nunca dejo de ser espiritual, y oro a Dios que nunca el Espíritu Santo se vaya de mí, ¿verdad? Entonces no veo que hay unas cosas espirituales y otras no, pero me refiero a que en el mundo laboral trabajaba para la policía del estado de Querétaro, y antes de retirarme para irme a una escuela misionera, hablo con el secretario de seguridad. Yo presento mi renuncia, ellos me dicen, Pati, estamos muy satisfechos con tu trabajo, con el testimonio que tú has dado aquí y con tu perfil laboral. Si te quieres ir 4 meses a la escuela misionera, vete, y cuando regreses, aquí está tu trabajo. Era una locura, impensable en la policía, porque en los 4 años y medio que estuve trabajando ahí, no te dan ni vacaciones. Pedir vacaciones es un show porque la policía, bueno, cuando yo entré a trabajar, la primera entrevista de trabajo que tuve dentro de la policía fue, la seguridad no descansa. Eso implica tú tienes disposición todo el tiempo. Y aun cuando te vas de vacaciones, sigues pendiente del teléfono por si algo se ofrece. Trabajar en seguridad es así. Entonces, que de repente me dijeran esto, para empezar, era el favor y la gracia del Padre. Te aseguro que eso fue, no otra cosa. Sin embargo, me acuerdo que el secretario me dijo, ¿cuándo te quieres ir? Y yo dije, pues ya, porque como en 15 días me tenía que ir y yo también necesitaba preparar maleta, corazón y todo, ¿verdad? La casa, todas las cosas, porque yo me iba a ir. Y me dijo, espérate hasta tal fecha, porque para esa fecha les va a llegar un bono que les llega como a mediados de año, ¿no? A los trabajadores de gobierno del Estado. Y yo creo que te va a servir para que te lo lleves a tus misiones. Y además era una quincena más de salario, ¿no? Nada despreciable, por supuesto. Entonces yo dije, wow, o sea, hasta está cuidando mis intereses. Aún los incrédulos hacen eso con los hijos de Dios. Amén. Y entonces me dice eso y me dice, si necesitas atender tus asuntos personales, atiéndelos. Si necesitas ya no venir, nada más estate pendiente del área que yo tenía a cargo, ¿no? De que esté avanzando el trabajo en lo que yo me iba. Y yo le dije, sí, secretario, muchas gracias. Y me retiré de su oficina, ¿no? La plática fue más larga que esto, pero me retiro. Y sabes, aunque él, siendo la cabeza de esa institución, me dijo, puedes ya no venir, atiende los asuntos a distancia para que tú te prepares para tus misiones. Hasta el último día que yo fui a trabajar a la policía, cubrí mi horario de trabajo. ¿Por qué crees? Ajá, bien. Me gusta ese principio, también me gusta en mi vida. Yo lo aplico en mi vida. Lo que empiezo, lo termino. ¿Alguien más? Por responsabilidad. Por responsabilidad. Es parte de la excelencia y la mayordomía. Claro que me lo dijo, pero yo doy testimonio todo el tiempo. Y yo dije, hasta el último día
cumplí mi jornada de trabajo por la que se me pagó un salario. Y fue mi papá por mí porque aparte tuve que hacer entrega del vehículo oficial que yo tenía, ¿no? Porque la gente que te envidia y la gente que está incómoda con la fe que tú profesas va a encontrar ese detalle en la falta de mayordomía para descalificarte. Por eso quería que habláramos de Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Márcalo en tu Biblia, fiel. Yo lo tengo subrayado, sombreado, fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Sabes cómo denomino yo el versículo 6:4? Daniel 6:4. ¿Cómo lo tengo en mi Biblia? Testimonio. Testimonio. Y así se llama la enseñanza. Testimonio de integridad. Cuando yo llego a caminar en el Señor, ¿no? Camino con Cristo y empiezo a caminar en comunidad, en la comunidad cristiana, yo escucho que tu testimonio es que platiques cómo te convertiste. ¿Nos puedes compartir tu testimonio? Entonces uno se levanta, sí, pues yo, ¿no? Algunos tenemos más testimonio que otros, ¿verdad? Del mundo anterior, hasta con el Señor. Y sí, unos les echaron ganas, unos se esforzaron por construir un testimonio que diga, y luego hay gente que da testimonio y dice, no, bueno, pues yo no tengo un testimonio tan impactante porque no me sacó de la droga, de la prostitución, de esto, del otro, ¿no? Como si fuera eso lo necesariamente lo más impactante, es que nos sacó, punto, ¿no? Como de donde te haya sacado, te encontró, te rescató y te devolvió. Yo creía que ese era el testimonio. Conforme uno va madurando en la fe y el carácter de Cristo se va formando en nosotros, tú te das cuenta que testimonio es tu vida. Mi testimonio es 24/7. Y el verano pasado estuve 2 semanas en un campamento de verano discipulando niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Tuve un equipo de 12 personas que habían desde niños, adolescentes, ¿verdad? Estuvo hermoso mi experiencia. ¿Sabes cómo los hacíamos discípulos? De hecho, el campamento es para aprender el discipulado. ¿Sabes cómo los discipulábamos? La hora que se levantan. Si tienden su cama. A los adolescentes hay que obligarlos a que se bañen y se laven los dientes porque ni les gusta. Que llegaran a tiempo al desayuno, que hicieran su limpieza si les tocaba lavar trastes, lavar baños, recoger hojas. A los niños les poníamos a barrer hojas y así. Todos teníamos una actividad. Eso es discipulado. Porque tú eres discípulo de Jesús en cómo te bañas, cómo comes, cómo duermes. Y voy a pisar algún callo, porque igual alguien tiene malos hábitos al dormir. Pero sabes que una tercia parte de tu día es dormir y que aún mientras duermes el Espíritu de Dios te instruye. Pero si no saneas tu sueño, entonces ¿cómo esperas que mientras tú duermes puedas ser sensible para que el Espíritu de Dios te siga instruyendo? O Dios te esté hablando en sueños. Porque la Biblia dice eso, ¿verdad? Que Dios nos habla en sueños. O sea, aunque tú duermas, tu espíritu no duerme. Y eso es una parte de tu vida también. Y si cenas bien pesado o si ves una película de mucho contenido antes de dormir, a mí me pasa. Se me estimula demasiado el cerebro y obviamente el sueño ya no es tan reparador. Porque además, mientras tú duermes, todas tus funciones orgánicas de tu cuerpo se están regenerando. Lo que ayuda a que el otro día estés concentrado, estés atento, puedas hacer tus actividades de forma más plena. ¿Verdad que el sueño es bien importante? Hidratarse es bien importante. La hidratación es el lubricante cerebral. Cuando tú bostezas, dicen que no es que tengas sueño, es que es falta de oxigenación al cerebro. Es que el cerebro está trabajando como que un coche si no tuviera suficiente gasolina. Hacer discípulos implica, yo necesito pasar tiempo contigo, verte en la cotidianidad, ver cómo llevas tus asuntos en el trabajo. Revisemos tus finanzas. Esta semana tuve que acompañar a una hermana en la fe que también es abogada bueno, yo iba a decir, a pelearnos porque íbamos muy enojadas con otros abogados por un contrato de lo más usurero que he visto en mi vida y leonino. O sea, un abuso tremendo. Por 25,000 pesos privaron a un hermano de su vehículo, que era su fuente de trabajo y su patrimonio como Uber. Y además ya llevaba más de 90,000 pesos pagados, pero como nunca pagó en tiempo,
empezó a pagar intereses. Ya llevaba más de 90,000 pesos pagados por 25 que le prestaron. Había dejado el coche en prenda. O sea, ya lo había entregado y hasta le habían ejecutado la garantía. Íbamos yo y hermana a negociar. ¿Cuál negociar? Ya no, salimos todas frustradas de ahí. ¿Y sabes qué salí pensando? Necesitamos escuela financiera para los cristianos. Sí, por favor. ¿Por qué? ¿Sabes? Sentí tanta impotencia cuando nos estábamos, primero revisando el contrato juntas, ¿no? Porque era un contrato como de 14 hojas para 25,000 pesos. ¿Sabes qué pensé? De tantas cláusulas para abusar de la gente y de la necesidad de las personas. Dije, yo se los hubiera regalado, los 25,000. Me dio mucho coraje, porque era su patrimonio, no tiene otra cosa. Y su fuente de trabajo. Y tuvo una pequeña necesidad. Quien pide 25,000 pesos en esas condiciones, sí sabes que su estatus de vida es bajo, ¿verdad? ¿Cómo? De mí no vas a estar hablando. Entonces, a eso nos referimos con discipulado. Por eso a los niños les decíamos, ¿no quieres seguir a Cristo? Claro que hay tiempos de estudio bíblico y de evangelismo, pero discípulo también implica que tengas una hora de despertar, que respetes tu tiempo de alimentos, que contribuyas, porque el que no trabaja, que no coma, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues todos aportamos, todos teníamos que limpiar en el campamento. Y luego desayunábamos y luego pasábamos un tiempo en adoración y luego se les enseñaban las escrituras y se sentaba con ellos y los niños, tengo fotos, leyendo la Biblia, sin importar la edad. La más chica que tuve fue de 8 años, todos leían la Biblia y pasaban tiempo con Dios. Y luego, ¿qué entendiste de esto? Y ya como adulto te sientas y le dices, ¿qué entendiste de esto? Tengo una foto de mi niña más chiquita, donde el día que tocó hablar sobre convicción de pecado, terminó entendiendo que era pecado y llorando en el momento que la estaba yo discipulando. Entonces, 8 años no entienden, por supuesto que entienden. Entonces, eso es discipulado. Y con esta cierro para contar el discipulado, porque les digo, yo me puedo ir aquí, pero el sábado de la primera semana del campamento íbamos a ir a evangelizar todo el día, los íbamos a sacar a la calle a hacer evangelismo y alcance, y todos estaban muy emocionados. ¿Sí te conté eso, no, mi Tania? Que les digo, muy bien, ¿todos quieren ir? Sí, ¿quién va a ir? Y ya está todo el equipo casi la mano, ¿no? Solo una adulta mayor que por caminar tanto no podía. Yo, muy bien. No sale ninguno a discipular si no llegan ese día a las 7 de la mañana. Porque vamos a pasar tiempo con Dios antes de irnos a hacer alcance. O sea, no esperes ir a hacer algo donde no estás mostrando dependencia a Dios, ¿no? Entonces, aquí a las 7. Todos, sí, no, yo siento el Espíritu Santo, pero con todo. Yo no sé por qué, pero les está. Entonces, ese día, llego yo, aquí algunos lo saben, salí a correr, 6 de la mañana. Llego al auditorio, estaba ya otro hermano que es chef cocinando y me dice, ¿qué pasó, Pati? Eran 10 para las 7 y le dije, estoy esperando a mi pequeña manada, ¿verdad? Y todavía me dice, es un hermano misionero de Guatemala, dice, ¿y si crees que vengan? Y yo, pues yo les dije, el que quiera salir a hacer alcance, a las 7 en punto. Les dije, y sin excepción, el que no venga, no sale a evangelizar. No me importa que lloren, que me digan. Me siento, tengo foto de eso también. Me gusta luego ir retratando los momentos. 1 minuto para las 7 y entran corriendo todos en la... Se los juro que literal se levantaron, ya ni al baño yo creo que pasaron, he dicho, Pati no nos va a llevar. Llegaron todos. La última en llegar creo que fue la de 8 años, que fue así de... se sienta. O sea, todos llegaron, los niños, los adolescentes, los adultos, todos llegaron, todos así como todos adormilados, pero ahí estaban a las 7 de la mañana y yo, muy bien, vamos a empezar puntual. Yo amo mucho la puntualidad, ¿verdad? Igual porque soy abogada, no sé, o es mi personalidad, no todos los abogados sí. No, ¿verdad? Sí, sí es cierto, porque hay personas puntuales en todos lados, sí, sí. Okay. Una sesión particular con el pastor. Y entonces, llegaron. Y entran los líderes, entra Armando y los ve, y voltea y me dice, órale, y yo, ellos saben, o sea, yo se las iba a cumplir, ¿no? Y una de estas chicas le habla a su mamá, ¿cómo te está yendo en el campamento? Súper bien, mamá, pero tenemos a una policía discipulándonos. Luego la mamá y yo, bueno, súper amigas, Carlita, y me decía, no, bueno, mi hija se quedó enamorada de ti, pues me pusieron a una policía, mamá. Iba y me levantaba, y yo, pues sí, ¿qué creías que era el discipulado, no? Entonces, el discipulado es la vida.
es caminar con la gente, es sentarte a la mesa con ellos, es saber qué les duele. Yo honestamente creo, yo lo veo ahora así, que es una gran responsabilidad caminar con las personas de manera tal que si tú estás pastoreando, ni anheles congregaciones grandes, porque qué responsabilidad delante de Dios. Cada alma que Él ama, que es lo que más ama, y que a veces por desear que sea tanta la gente que esté en la congregación y ni siquiera te sepa sus nombres. Eso está bien fuerte. Y también lo dijo John Piper. Es que soy muy fan de John Piper, ya vieron. En aquellos días, muchos habrían deseado tener congregaciones más pequeñas. Porque si vas a rendir cuentas por todas esas personas, piénsale. Son almas. No jugamos con las personas, ¿no? Entonces, ahí está. Ven, les digo que con unos versículos se me iba a ir. Dice, entonces, versículo 5, ¿ya entendimos testimonio más o menos? Sí. Dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Fíjate, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si no pueden tumbarte en la mayordomía, van a pegarle a tu espiritualidad. A tu espiritualidad. A ver si es cierto que muy creyente, no que muy cristiana. ¿Verdad? ¿Les no suena? Sí. ¿Te das cuenta que la palabra todo el tiempo nos está hablando? Y que todos de alguna manera hemos estado ahí. Y dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Siempre hay los aduladores, ¿verdad? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ay, amo a Daniel, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Punto número 1, testimonio. Punto número 2. Se trama todo un complot contra Daniel. Evidentemente era contra él. ¿Por qué? Porque era un hombre espiritual. Fíjate cómo a nadie le preocupó ese edicto, más que al único que tenía una vida espiritual real. Total, a ellos no les interesaba hablarle a ningún dios. Podían con eso, ¿verdad? Un mes estar sin comunión con ningún dios, porque seguramente que habían muchos dioses. Lo sabemos, es el imperio babilónico. Eran idólatras. Pero tener tus dioses y tener una vida espiritual no es lo mismo. Tener una creencia y tener intimidad no es lo mismo. Y lo que Daniel tenía era una intimidad real. Fíjate cómo la palabra dice, se arrodillaba 3 veces al día. Estoy hablando de hábitos espirituales. Y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como solía hacerlo. ¿Qué entendemos por lo simple de soler hacerlo? Que lo haces habitualmente. O sea, no era algo que hacía solo cuando tenía una necesidad o porque le pasó algo y corrió a buscar a Dios para que le ayudara. Es que era un estilo de vida, de intimidad, de comunión con Dios. Y ni la adversidad más grande de su vida, que fue este complot en esta dimensión, iba a modificar o comprometer la intimidad y la comunión con Dios. He tenido personas que discipulo y de repente las dejo de discipular porque me dicen, es que me casé
Tuve a mi bebé. Entré a un nuevo trabajo y yo digo, ¿y? Ningún supuesto que me digas, aún la pérdida de un ser querido es para que tú pierdas tu comunión con Dios. Al contrario, eso es algo que te define. Bueno, desde mi perspectiva es donde más corres, ¿verdad? Y más te refugias en Él. Pero eso habla de un estilo de vida. Él lo solía hacer. Y dice, y corrió a su casa. Dice la palabra, perdón, se entró a su casa. Y lo podemos ver en diferentes dimensiones. Esta es tu casa, ¿verdad? Nosotros somos la morada del Espíritu. Entras interiormente en tu comunión con Dios, pero también esta es tu casa. Esta es tu casa. Hermanos, tengo esta necesidad. Vamos juntos a buscar a Dios porque esto está pasándome. No me aparto de mi casa. Entro a mi casa. Ese es mi refugio, este es mi lugar seguro. ¿Dónde vas a buscar refugio? Entonces, fuera de aquí. Y de forma habitual hizo lo que tenía que hacer. Aquí veo un tercer punto. O temes a Dios o temes al hombre. Porque si Daniel hubiera temido al hombre, ¿qué hubiera hecho? Pues se abstiene 30 días, ¿verdad? De hacerlo, de buscar a Dios. Pero no tenía temor al hombre. Y perdón, pero que lo voy a decir así. Ninguno de los que estamos aquí hemos vivido esa magnitud de prueba, honestamente. O díganme aquí quién, todos los gobernadores de las 32 entidades federativas, los jefes de Estado, van con la presidenta solo para que te linchen a ti. ¿Verdad que no nos ha llegado ese momento? Esperemos que nunca nos pase. Sí. Algo estás haciendo bien. ¿Oh, sí? Sí, me queda claro que, bueno, que nos pase, Señor. Amén. ¿Y a quién dijo amén? Lo registraba. Corazones valientes, chavo. Corazones valientes. A lo que voy es de que cada uno en la dimensión que tiene y la que está viviendo ha enfrentado situaciones adversas, no de este tipo, pero seguramente que te encontraste en un complot. Quizá toda tu familia está en contra de que tú sigas a Cristo. Pero ¿qué dices? ¿Me mantengo firme con mi Señor? ¿O hago lo que a ellos les va a hacer sentir más cómodos o ya no los va a... Así, porque incomoda, la fe incomoda, ¿eh? Las personas con fe incomodan. No esperes no ser incómodo. Nuestro Señor Jesús fue disruptivo. Definitivamente. Lo tienen por revolucionario, por alborotador, como quieras tú decir, por supuesto que no estamos siendo irreverentes con él. No es cómodo para la mentalidad del mundo que vivas en la mentalidad del reino de los cielos. Pero mira el ejemplo de Daniel. Entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara. Yo dije, qué valiente, ¿verdad? Porque pudo haberlas dejado cerradas para que no vieran lo que estaba haciendo. Pero él dejó abiertas las ventanas. Dice que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. ¿Y sabes qué pensé yo? Dije, estos eran medio chismosos, porque ahí no dice que pidió nada. Ahí dice que se arrodilló, que oró y dio gracias. Amo el corazón agradecido. Un corazón agradecido se nota. Porque de hecho la gratitud es el antídoto contra la queja. Una persona agradecida se nota. Y la verdad, yo amo a las personas agradecidas. Yo sé que amo a todos en Cristo porque el Señor nos ha llamado a amar a todos. Pero tengo un amor especial por la gente agradecida. Amo a la gente que tiene la capacidad de en cualquier situación decir, Dios, qué bueno eres por esto, por aquello. Porque detrás de esta situación adversa sigo viendo tu misericordia, tu gracia, tu favor. Tengo que vestir, tengo donde dormir, tengo que comer. Tengo una comunidad de creyentes, de fieles que pueden unirse en oración por mí. Señor, que si no tengo que comer, sé que puedo ir a la casa de mi hermano Jesús, de mi hermano Daniel y podré ser alimentado, que si hablo a mi pastor va a orar por mí, me va a ministrar. Dios, eres bueno en gran manera. Y esa situación cambia de dimensión. Y sí, creo que Satanás es el padre de la queja. Él le encanta que te estés quejando. Pero la gratitud son unos nuevos lentes que te permiten ver todo de diferente forma. Hoy en día, en el mindfulness y las nuevas corrientes del mundo, te promueven la gratitud, porque saben el valor que tiene el ser agradecido. Levántate cada mañana, siéntate en tu cama y agradece por 3 cosas que te han pasado hoy. Eso lo tenemos nosotros hace miles de años. No es una nueva corriente, es el corazón de tu Padre. Levántate y agradece, porque Él es bueno. Y ya, mira, te voy a decir esto que pensé cuando yo leí esta porción. Aún,
Si se lo hubieran mandado al foso de los leones, que pasó, pero que se lo hubieran comido, ¿sabes qué era lo mejor que le iba a pasar a Daniel? Ay, amén, hermano. Claro, claro. Nos fuimos a la cañada Purépecha de misiones, ¿no? En la Semana Santa. Y los últimos 3 días de la misión, una hermana del ministerio me alcanza allá en la cañada. Son 6 horas de viaje, más o menos, de Querétaro, porque yo soy queretana, vivo en Querétaro actualmente, hacia la sierra de Michoacán, ¿no? Y me habla ese día que se iba a incorporar a la misión y ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Porque la verdad antes que yo me meto a la misión y me olvido de todo lo que está pasando afuera, pero le hablo ese día nada más para ver cómo estaba y si todo en orden. Ay, Pat, es que estoy preocupada por el viaje y si me pasa algo en la carretera. Y le escucho y yo le digo, ¿cómo? Luego, si ustedes piensan que su pastor puede ser un poco rudo, pregúntenle a mis ovejas también. Nos hemos pedido al mismo tiempo. Y yo le digo, ¿cómo? Al mismo tiempo, pero sí. Pero bueno, hubo un balance, siempre necesitamos el equilibrio, ¿verdad? La dulzura también entre la firmeza. Entonces yo le digo, ¿cómo? O sea, ¿tú te preocupas más por lo que vaya a pasar durante la carretera? Yo le decía, pero si lo mejor que nos podría pasar es que en el ejercicio de la función, como los policías y los militares, mueras en la misión. Que no mueres, porque la muerte ya está vencida. Tu mayor temor en el mundo ya está vencido. ¿Por qué te habrías de preocupar? Le dije, la verdad, ni creo que nos vayamos a ir ahorita, ¿verdad? Pero le dije, es que si aún te pasara algo en la carretera, ¿qué es lo mejor que te puede suceder? Y yo vi otro principio espiritual, aún los que te quieren hacer mal, no hay forma de que te puedan perjudicar. O sea, en Cristo lo noté, déjenme ver si lo encuentro rápido aquí, porque no llegué a eso enseguida, sino que dije, ¡ah, Señor! En Cristo somos incastigables, inofendibles e imperjudicables. Con Daniel 6, o sea, dije, no manches, porque aún los que quisieran hacerte tu mal, tienes una promesa gloriosa de que Dios coopera todo para tu bien, pero no solamente eso, sino que en el caso más extremo, lo mejor que te va a pasar es ya estar viendo a tu Señor cara a cara, hermano, o sea. Dice el apóstol Pablo, pues yo ya me quisiera ir, ¿verdad? Pero hay mucho trabajo que hacer aquí. No es todavía el tiempo, porque hay que avanzar la obra del reino. Digo, no porque no necesite, sino nos honra usándonos en la obra del reino, ¿verdad? Pudo haber usado ángeles, pero no quiso, nos usó a nosotros, nos usa a nosotros. Entonces, y dice así el 11. Ya voy cerrando, 5 minutos, no se me desesperen. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ay, márcalo en tu Biblia. En presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No es confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, por decirlo así para desprestigiarlo, recuerda que ellos eran exiliados, eran extranjeros. No te respeta a ti, oh rey, ni acata del edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Mira cómo la gracia y el favor de Dios te cubre aún ante las personas que no son creyentes. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Me encanta ver cómo el Señor, cuando te viste de gracia y de favor, hace que las personas aún, las que no viven en comunión con Él o no le buscan, obren para librarte. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ya sabes la cizaña, ¿verdad? Siempre. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo, a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Al que tú continuamente sirves. ¿Tú crees que la gente no se da cuenta a quién sirves?
¿Tú crees que la gente no se da cuenta? ¿A quién sirves? Tengo amistades que tienen uno y ya están buscando un segundo trabajo y tienen dos y quieren un tercer trabajo. Las veo tan afanados, tan desesperados por tener más dinero. Aquí está mi Tania, es mi testigo. Tengo 1 año y medio sirviendo solamente el reino de los cielos. Renuncié a mi trabajo y dije, voy a servirle al Señor. Yo quiero saber cómo ministro de Dios. Todo ministro de Dios, creo yo, tendría que experimentar esto. Vivir al menos una temporada donde dependa 100% de Dios. Porque tiene que ser tu corazón probado en las finanzas también. Y luego, vemos en Dios en qué te pone, ¿verdad? Todo lo que yo soy está rendido a Él. Él puede hacer conmigo lo que Él desee. Entonces, esta temporada para mí como ministro ha sido bueno. Yo necesitaba saber qué es tener unas finanzas con Dios que están abiertas por completo a Él. Y apenas hace muy poquito una líder de otra congregación me dijo, Pati, ¿puedes darme una sesión solo para que me hables cómo te administras con Dios? Porque yo quiero saber cómo haces eso. Porque me han invitado a otros lugares a dar testimonio de cómo es que el Señor sustenta. Porque te voy a decir algo, He incomodado a muchos cristianos con mi fe y con mi vida actualmente. Sí, pero ¿de qué vives? Y les cuesta creer que el Señor me sustente. Y yo digo, si tú crees en un Dios que creó al menos nuestro universo, ¿verdad? El planeta Tierra, todo lo que ves y lo que no ves, ¿tú crees que no puedes sustentar a un ministro suyo? Pues ¿en qué Dios crees? Que no puede sostenerte cuando trabajas 100% para Él. Dios no es deudor de nadie. Y en el momento que yo estuve dispuesta a rendir todo, porque en ese momento fue una rendición total, el Señor, fíjate, no es que no me crea amada, pero por amor a su nombre y porque guarda su nombre, va a ser fiel. Si no, te puedo poner 1000 ejemplos de cómo hay personas que se mueven en la fe, aún no siendo cristianas, y las leyes espirituales operan a su favor, porque Dios es firme a su palabra y cumplen principios espirituales y lo que hacen da un resultado. No, pero es real. La ley de la metafísica, sí, porque son leyes espirituales universales que Dios ha puesto y que claro que aplican si lo haces. Pero nosotros somos hijos y a veces nos falta más fe a nosotros. Yo nada más veo las manitas de Jesús así. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te libre. ¿A quién sirves continuamente? Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, y sentí cuando dice esta piedra fue traída, me acordé mucho del sepulcro, ¿verdad? De Jesús. ¿Ven cómo todo apunta a Él? Todo. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su sello y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Mira, hasta el hambre se le fue, hasta el sueño. Si es que los que te quieran hacer un mal, de verdad que el temor de Dios. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿cómo te reconocen a ti? Saúl, siervo del Dios viviente, ¿así te reconocen? Fíjate, yo me llamo Patricia Prado, les decía al principio que me presenté, pero hay gente que me dice Pati Shalomita, porque mi ministerio se llama Shalom. Y es como, ya es mi apellido, el Shalom. Si sabes qué es el Shalom, es la paz de Dios. Yo soy un ministro de reconciliación. Entonces, que me digan Pati Shalomita o me guarden como Pati Shalomita en un contacto, pues para mí ya es una distinción. Ahora en mi cumpleaños el año pasado, un matrimonio pastoral me regaló un termo y dice Pati Shalom. Entonces me voy a las misiones en enero, nuevamente a la Cañada Purépecha, y me dice una mujer, yo ya llevo varios años viéndote en las misiones. Me dice, tú no me conoces, pero yo te he visto. Y me dice, y yo me preguntaba si tú tenías ascendencia hebrea, porque te llamas Pati Shalom. Y yo me río y le digo, no me llamo Pati Shalom, le digo, me llamo, o sea, Shalom es el nombre de mi ministerio, le dije, se llama Shalom, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo chusco, pero es como la gente te empieza a reconocer. Mi coche se llama Shalomóvil,
O sea, porque él está también puesto al servicio del reino. 100% está puesto al servicio del reino. Si tú le das una parte de ti a Dios, esta parte la va a tomar y el Señor honra. Porque recibe honra el que da honra. Pero si tú das el 100, agárrate porque el Padre es abundante para los que no escatiman en dárselo todo. Y ese paso que yo di, y aquí Tania lo sabe, fue un yo te voy a dar todo. Y no ha habido un día donde el Señor a mí no me haya cautivado de una o múltiples maneras. Porque sabe que estuve dispuesta a decirle, lo que me pidas te lo voy a dar. Lo que me pidas. Y en verdad se abren las puertas del cielo, porque Él es así. Él es el dador del universo. Tú das, porque nosotros recibimos primero. Por eso podemos dar. Se me ha acabado el tiempo, está interesante, ¿verdad? El tema, pero voy a cerrar la porción y dice, el rey pues se levantó, sí, muy bien, ya estoy acá en él. Daniel, siervo del Dios viviente, entonces, ¿cómo te reconocen a ti? ¿Cómo te llaman a ti? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Otra vez, ya van 3 veces que se le reconoce a Daniel como un hombre que continuamente busca y sirve a Dios. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¿Sabes cómo le llamo al versículo 21? Mansedumbre. Porque aun cuando está bajo el gobierno de Dios, respeta a sus autoridades. Pudo haber salido bien energúmeno, ofendido y diciendo hasta de lo que se iba a morir el rey. He visto tantas personas hablar tan mal de nuestros gobernantes. Y yo digo, el Señor no te ha puesto para hablar mal de los gobernantes, te ha puesto para que ores por los gobernantes. Y Dios es un Dios justo. Deja que Él haga la justicia. Cristianos tragándose al partido que me digas, da igual. Pero ves un corazón manso, mansedumbre. Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Es un saludo de reverencia. Reconoce que está bajo una autoridad y sigue bajo su autoridad. Aun cuando lo mandó a la muerte, me sigo sometiendo a la autoridad. Se llama mansedumbre. Lo honra y le dice, vive para siempre. Es como si además en el saludo estuviera implícito una bendición. Vive para siempre. Está hablando vida a aquel que lo mandó a la muerte. ¿No te das cuenta tú de eso? Le habló vida a aquel que por cumplir una ley incitada por estos hombres envidiosos, había mandado al mejor de sus servidores a morir en un foso. Y sale ese sirviente y le dice, vive para siempre. ¿No te modela cómo tiene que ser tu hablar? No importa que me desees muerte, envidia, injuria, mentira, yo hablo vida sobre tu vida. De mi boca solo va a salir vida. Vive para siempre, le dice al rey. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios, y ahora sí, ahí viene la glorificación, porque para eso vivimos, para darle gloria al único que es digno. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él, fíjate cómo menciona primero a Dios, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de